Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión 47 de Tecnología Industrial. Hoy estamos a día 25 de abril de 2023. Ayer comenzamos con esta última, como me gusta decirlo, última unidad 6, en la que tratamos los principios que rigen el funcionamiento de las máquinas. Era un poco un tema de aglutinar muchas de las cosas que hemos visto en los temas anteriores, porque como decíamos, las máquinas contienen elementos relacionados con la energía que vimos en el tema 1, con circuitos eléctricos que vimos en otros temas, con mecanismos hidráulicos, neumáticos, en fin, las máquinas están compuestas de muchas cosas y entre ellas elementos que hemos visto en cada uno de los temas. Por lo tanto, ahora es un poco como donde confluyen todos esos elementos que hemos visto por separado, pues en el funcionamiento de las máquinas. Bien, dijimos que íbamos a ver dos bloques principales. El primer bloque estaba relacionado con las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas que utilizaban como principal elemento la energía calorífica. Y el otro gran bloque eran las máquinas eléctricas, que utilizaban, lógicamente, energía eléctrica para funcionar. También hablamos de este pequeño esquema, en que se vean diferentes tipos de máquinas. Repasamos algunas de las variables y de las fórmulas y empezamos a hablar de las máquinas térmicas. Definimos lo que era la termodinámica, que es la ciencia que estudia la relación entre el calor y el resto de formas de energía, y hablamos y explicamos de la mejor manera que pudimos esos principios de la termodinámica. Primer principio de la termodinámica, segundo principio de la termodinámica. Estos principios lo que hacen es poner límites a las máquinas térmicas. Si no existieran estos principios, las máquinas térmicas serían máquinas perfectas, no habría ningún problema, podríamos enfriar utilizando calor y cosas por el estilo, cosas que no son reales, que no son posibles. Por lo tanto, estos principios lo que nos hacen es ayudarnos a comprender los límites de las máquinas térmicas. Bien, ayer ya hablamos de algunas variables importantes, hoy vamos a introducir una variable más. Se trata del calor específico, se representa con una letra C. Es una variable muy importante y la tenemos que conocer. El calor específico es la cantidad de calor, y cuando digo cantidad de calor estoy hablando de una energía. Perdona, Juanjo, que no he compartido la pantalla. Cantidad de calor, y cuando hablo de calor hablo de energía, por lo tanto julio o calorías o kilovatio hora, que se necesita para que una sustancia que pesa 1 gramo suba su temperatura 1 grado. ¿Qué calor necesito yo? ¿Qué cantidad de calor necesito yo para que 1 gramo de lo que sea, de harina, suba su temperatura 1 grado? Esa cantidad de calor es el calor específico de la harina o el calor específico del polímero sintético X, ¿vale? Para cualquier material. Especialmente nosotros lo utilizaremos en tema de gases, porque ya veremos cómo con los gases hacemos funcionar los motores de las máquinas térmicas. Entonces, bueno, más que gases, fluido, para ser correcto, fluido gaseoso, gases, es lo mismo. Entonces, repito, el calor específico de un material o de una materia es la cantidad de calor que necesitamos para hacer aumentar su temperatura en 1 grado en relación a una masa de 1 gramo. ¿Vale? Esta definición
es importante y sí la tenemos que conocer. El hecho de hacer aumentar esa temperatura 1 grado o a aumentar o a aplicar o administrar un calor puede hacerse en diferentes transformaciones desde el punto de vista termodinámico. Vamos a ver ahora diferentes transformaciones termodinámicas. Algunas de ellas... ¿Cómo? Calor específico se representa con la C minúscula y se mide en calorías partido por gramo por grado Celsius. ¿Vale? No se mide en julios. No se mide en julios. Se podría también, pero lo más normal es utilizar la caloría, porque estamos utilizando calor, energía en forma de calor. Bien, en esas transformaciones termodinámicas que vamos a ver, algunas se realizan sin cambio de temperatura, otras se realizan sin cambio de volumen, otras sin cambio de presión. Entonces, en función del contexto que tengamos, el calor específico de un material o de una materia puede variar. Fijaos, para un fluido, C sub V es el calor específico para una transformación que se desarrolla a volumen constante. Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Con qué nos tenemos que quedar? Con que el calor específico de un material es diferente si estamos en una transformación en la que el volumen es constante respecto al calor específico en un procedimiento o en una transformación en la que la presión es constante. Es decir, el calor específico no vale siempre igual, sino que depende del tipo de procedimiento, del tipo de transformación. Por eso esa C, ese calor específico, aquí se distingue en dos. En calor específico para transformaciones térmicas en las que el volumen es constante, no cambia, o C sub P, el calor específico para transformaciones termodinámicas en las que la presión se mantiene constante, no cambia. Bien, decíamos, las máquinas térmicas funcionan gracias a transformaciones termodinámicas que se basan en esos dos principios de la termodinámica. Nosotros, cuando estudiamos estas transformaciones termodinámicas, utilizamos una serie de variables: la presión, el volumen, la energía interna, la temperatura, el calor, el trabajo, en fin, todas esas magnitudes que ya enumeramos ayer. Cuando hay una transformación termodinámica, se pasa de un estado inicial, o se estudian, digamos, como por ciclo. Entonces, en un ciclo tenemos un estado inicial y un estado final, ¿vale? Algunas magnitudes solamente se estudian o se miden en el estado final y en el inicial, y no nos importa lo que pasa entre medias, ¿vale? Es el caso de la presión, el volumen, la energía interna y la temperatura. Cuando hablamos de un ciclo termodinámico, nosotros miramos cuánto vale la presión al principio, cuánto vale al final. No nos preocupamos, digamos, por lo que pueda pasar durante esa transformación termodinámica. Sin embargo, otras dos variables que nos quedan, que son el calor y el trabajo, se dice que no son funciones de estado. Quiere decir que su valor de estas magnitudes sí depende de lo que suceda entre ese estado o momento inicial y ese estado o momento final. Bien, las transformaciones termodinámicas se suelen representar con unos diagramas. Nosotros no vamos a entrar en eso, pero sí tenemos que saber que existen estos diagramas y que cada diagrama tiene una forma diferente según el tipo de transformación. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de
transformación. Repito, son transformaciones termodinámicas y gracias a ellas las máquinas térmicas pueden funcionar. Bien, aquí hay una tabla muy, no diría elaborada, pero diría grande. Esta tabla, para entenderla bien, tendríamos que meternos en temas de física, ¿vale? Tendríamos que dar una clase entera de física o incluso dos, para explicar diferencias entre las distintas transformaciones termodinámicas. Además, muchas de estas fórmulas se obtienen haciendo integración, haciendo integrales, que es algo que vosotros no tenéis por qué saber hacer. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar solamente con esta parte de la tabla, ¿de acuerdo? Las tres primeras filas. Nombre, esta y esta. Dicho de otra forma, esto de aquí lo vamos a obviar por el momento. A ver, integrales son las dos de la izquierda, ¿verdad? De las dos de la derecha, ¿verdad? No, la izquierda, la verde también. ¿Sí? Bueno, y la primera también, lo que pasa es que la primera es una integral entre dos puntos que son el mismo, entonces es cero. Sí. ¿Vale? No vamos a entrar en esos detalles, nos quedamos con estas tres filas de arriba que pasamos a describir. Bien, hablamos de 4 tipos de transformaciones termodinámicas, y esto sí nos lo tenemos que aprender. Transformación isócora, nombre bastante raro. Iso quiere decir igual. Isócora quiere decir igual volumen. ¿Qué quiere decir? Que el volumen en el estado inicial, o estado 1, es igual al volumen en el estado 2, o estado final. ¿Vale? Por lo tanto, el volumen permanece constante, no hay cambios de volumen. Si nosotros aplicamos la ley de los gases ideales, de la cual estuvimos también hablando ayer, y que utilizamos de esa forma simplificada, decíamos P por V igual a T, podemos sacar las siguientes conclusiones. Vamos a ver si aquí podemos escribir. Esto tiene que ver con la ley de los gases ideales. Las tres leyes aquellas. Esas tres leyes del tema 2, efectivamente. Bien, hemos dicho una transformación isócora, ¿verdad? ¿Qué quiere decir isócora? Que el volumen es constante, por lo tanto el volumen inicial, volumen del momento 1, es igual al volumen del momento 2. Voy a poner aquí arriba la ley de los gases ideales, ¿vale? P por V igual a T. Si yo en esta fórmula despejo el volumen es igual a T partido por P, temperatura partido por presión. Bien, si V1 es igual a V2, V1 ¿qué va a ser? T1 entre P1. Y V2 ¿qué va a ser? La temperatura en el estado 2 entre la presión en el estado 2. ¿Bien? Pues esto es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. Quiere decir que si nosotros luego tenemos un problema, nos dicen que estamos en una transformación isócora y nos dicen, por ejemplo, cuánto vale la temperatura 1, la presión en 1 y la temperatura en 2, podremos despejar la presión en 2. ¿Vale? Siempre utilizar las mismas fórmulas. En una reacción, el siguiente tipo de, no reacción, sino de transformación,
isóbara. Isóbara quiere decir que la presión es la misma. ¿Cómo se escribe eso? Pues que P1 es igual a P2. ¿Cuánto vale P en la fórmula de los gases ideales? P vale T partido por V. Por lo tanto, P1, ¿cuánto vale? T1 dividido entre V1. Y esto es igual a P del estado 2, del estado final. ¿Que vale cuánto? T sub 2 entre V2. ¿Esto lo vemos o no? Sí, Es sustituir poniéndole su índice, su subíndice, teniendo en cuenta... La fórmula principal. Claro, es utilizar simplemente la fórmula... O sea, todo esto se hace sabiendo la fórmula inicial, P por V igual a T, y sabiendo que isócora quiere decir volumen constante, isóbara quiere decir presión constante, isoterma quiere decir temperatura constante, por lo tanto, la temperatura en el estado 1 va a ser igual a la temperatura en el estado 2. Si yo sustituyo la fórmula de los gases ideales, me queda que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Por último, ¿qué tenemos? Un tipo particular, que es la transformación adiabática. Una transformación adiabática es una transformación en la que no hay intercambio de calor con el exterior. Lo que sale, entra, o lo que entra, sale. No hay intercambio de calor con el exterior. Esto utiliza esta fórmula de aquí, que sí es verdad que esta sí la daré yo, y este valor de aquí, este valor gamma, se llama coeficiente adiabático. Si os fijáis, coeficiente adiabático es la relación entre el calor específico de un proceso a presión constante y el calor específico entre una transformación a volumen constante, ¿vale? Dicho de otra forma, el intercambio de calor es cero. ¿Qué nos tenemos que aprender? Nosotros tenemos que saber muy bien sabido, bueno, mejor dicho, ¿qué me va a dar el profesor en el formulario que me suele dar en los exámenes? Me va a dar esta fórmula. ¿Qué tengo que saber yo como alumno? Yo tengo que saber que una fórmula, una transformación isócara tiene volumen constante y que por lo tanto V1 es igual a V2, y a partir de ahí yo tengo que saber obtener esta fórmula de aquí. Voy a hacer más grande. Las constantes son los que son iguales, ¿no? Claro. Entonces la última es que lo que cambiaría o sería el volumen o sería la presión, ¿no? Porque no cambia. Sí, pero depende del intercambio de calor, y como no hay intercambio de calor se utiliza ese coeficiente. Por eso digo que al no variar la temperatura, solo quedan esas dos constantes. O sea, sí, pero no es igual que una isoterma, no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. No. Porque en la isoterma sí hay intercambio de calor. Claro, por eso te digo que al final siempre en la otra, cuando despeje, el calor va a cambiar. No nos vamos a preocupar del calor. Ya me refiero que va a haber variaciones, pero claro. Bueno, el isoterma tampoco cambia, ¿no? Pues la temperatura una es igual a la. Pero el calor sí cambia, es que el calor y temperatura no son lo mismo. Claro. Pero no nos vamos a liar aquí en las transformaciones estas, no nos vamos a liar con el calor. El profesor me va a dar la fórmula P por V igual a T. Y yo, ¿qué tengo que saber? Que una
transformación isócara, el volumen es constante. Por lo tanto, yo tengo que saber obtener esta fórmula de aquí. Yo que tengo que saber que en una transformación isóbara la presión es constante, por lo tanto yo tengo que saber obtener esta fórmula de aquí. Y por último tengo que saber que en una transformación isoterma la temperatura es constante y por lo tanto yo tengo que saber obtener esta fórmula de aquí. Bien, repito, lo morado es lo que te da el profesor en el formulario, la fórmula de los gases ideales, P por V igual a T, que se puede expresar de esta otra forma. Lo primero que dimos, calor y la temperatura. Entonces, repetimos, calor y temperatura no es lo mismo. El calor es la Q, ¿no? El calor es la Q y el calor está relacionado con la energía. La energía, sí. Bien, entonces, estas son las únicas tres filas que nos interesan. Si nos sobra tiempo esta unidad, dedicaremos una clase a explicar estas transformaciones sin hacer las integrales ni nada, simplemente obteniendo los resultados. Pero repito, es algo más de física y de física un poco ya consecuente. Entonces nosotros estamos en tecnología, no estamos en física. Hay que poner también ciertos límites. Bien, vamos a hacer un ejercicio acerca de motores de combustión. Dentro de las máquinas térmicas, para que nos situemos, tenemos motores térmicos y máquinas frigoríficas. Un motor, por ejemplo, de un coche es un motor térmico. Ya veremos luego dentro de qué categoría lo incluimos. Bien, y vamos a utilizar también una fórmula que ya conocemos todos, que es esta de aquí. Rendimiento igual a potencia útil entre potencia absorbida. Bien, nos dicen aquí, determinar el rendimiento de un motor térmico en el que el combustible aporta una potencia de 150 caballos. Imaginamos que a un coche, pues ese coche tiene 150 caballos, de los cuales, al funcionar, 50 se pierden en los gases de escape, 12 se pierden en el circuito de refrigeración y 2 se pierden por rozamiento entre las partes móviles. Recuerdo que la potencia se mide por lo general en vatios, pero también se puede medir en caballos. Recordamos esto de la unidad 1, si hace falta. Echamos un vistazo y ahí vienen en qué unidad de medida se podía medir cada una de las cosas. Bien, este problema nos lo da en caballos. ¿Yo puedo calcular el rendimiento en un problema si la potencia está expresada en caballos? Sí, lo importante es que yo ponga todo en caballos. Todos los datos que yo entre aquí estén en caballos. Aquí, por ejemplo, vamos a poner, bueno, por ejemplo no, la fórmula nos dice que el rendimiento es la potencia útil, la que hemos utilizado, la que se nos queda después de las pérdidas, entre la potencia absorbida o potencia consumida, es lo mismo. Si yo introduzco la potencia útil en vatios, tengo que introducir también la potencia absorbida en vatios. No puedo utilizar una unidad para una y otra unidad para otra. Pero sí podemos utilizar o bien vatios o bien caballos. Bien, en nuestro caso, ¿cuánto vale la potencia absorbida, la potencia consumida? 62. ¿Esa es la potencia absorbida? Potencia consumida. No. La potencia consumida es 150.
son 150 caballos. Ujú. Un coche tiene, por ejemplo, 150 caballos. Esa es su potencia consumida. Ujú. Esa es la potencia que va a consumir. De esos 150 caballos, ¿cuántos ha podido utilizar realmente para moverse? Bueno, a eso tienes que restarle lo que no consumimos. Efectivamente, potencia útil es igual a toda la potencia que teníamos disponible al principio, que son 150 caballos, menos lo que hemos perdido. ¿Cuánto hemos perdido? Sí, por ahí. Hemos perdido 50 caballos, hemos perdido en gases de escape, 12 caballos hemos perdido en refrigeración y 2 caballos hemos perdido en partes móviles, en rozamiento. ¿Cuánto se nos queda esto? 150 menos 50 menos 12 menos 2 es igual a 86 caballos. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 150 caballos que consume mi coche, solamente está utilizando 86 para moverse. Volvemos a poner la fórmula del rendimiento. Potencia útil, que vale 86 caballos, entre potencia consumida, que vale 150 caballos. Esto es igual a 57%, o 0,573, que es aproximadamente un rendimiento del 57%. Ese es el rendimiento de nuestro motor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto va en relación al primer principio del que hablamos ayer. No todo el calor se podía convertir en trabajo. No la totalidad de los 150 caballos nosotros las podemos utilizar para movernos. Siempre hay unas pérdidas. ¿Vale? Si os fijáis, es el mismo principio. Es una aplicación de ese principio primero de la termodinámica. Bien. Visto ese ejemplo, vamos a hablar un poco más de los motores. Y de los motores, como estamos en las máquinas térmicas, dijimos máquinas térmicas se dividían motores térmicos y máquinas frigoríficas. Dentro de esos motores térmicos, el primer grupo es los motores térmicos de combustión. Básicamente, motores térmicos pues como el que había antes en los trenes, como tenemos en los coches, etcétera, etcétera. Antes de empezar, quiero hacer un pequeño comentario sobre el rendimiento medio de los motores. Estos motores térmicos que vamos a ver nosotros ahora suelen ser o bien de gasolina o bien de diésel. ¿Vale? Simplemente para que tengamos una idea, los motores de gasolina suelen tener un rendimiento de entre el 20% y el 30%. No es mucho, ¿verdad? Pues aún así, fijaos si hay coches. Los motores diésel suelen tener un mejor rendimiento, entre el 30% y el 40 o 45%. ¿Vale? Estos son motores térmicos.
Bien, la otra familia, las máquinas eléctricas, utilizan motores eléctricos. Por lo general, los motores eléctricos suelen tener un rendimiento mucho mayor. Entre un 75% y un 90% vamos a poner, algo así. ¿Vale? Estos son los motores eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio los motores eléctricos tienen una mayor eficiencia, un mejor rendimiento que los motores térmicos, ¿verdad? Esto explica por qué se está pasando al coche eléctrico en muchos casos, ¿no? Sabéis que ahora, bueno, el coche eléctrico es algo que se escucha mucho, mucha publicidad y tiene su sentido. Hombre, si nosotros vemos esto y vemos que los motores eléctricos tienen un rendimiento mucho más alto, pues da que pensar, ¿no? En fin, ¿por qué se está pasando al coche eléctrico? Va a ser por esto, por el rendimiento mejor de los motores. Podemos conseguir más trabajo, más movimiento con menos energía. ¿Vale? Bien, entonces, esos motores térmicos, el primer grupo del que hemos hablado, que a priori parece ser que no tienen un gran rendimiento, pero sin embargo han estado y están muy presentes en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace un motor térmico? Un motor térmico básicamente trabaja entre dos focos, entre dos sistemas. Un foco caliente o un sistema caliente y un foco frío. ¿Qué es lo que hace el sistema? El motor térmico, que estaría aquí en medio. El motor térmico extrae calor, repito, es energía, no es temperatura, extrae calor del foco caliente y devuelve o echa o expulsa parte de ese calor, parte de esa energía al foco frío. Absorbe Q sub C y devuelve al foco frío Q sub F. La diferencia entre el calor que absorbe y el calor que cede es el trabajo que obtiene ese motor. Recordad que el trabajo es lo que nosotros queremos, al final es ese desplazamiento o esa fuerza. ¿Vale? Repito, extrae o absorbe calor de un foco caliente, una parte de ese calor la convierte en trabajo y otra parte la devuelve a un foco frío. ¿Cómo se consigue esa energía en el foco caliente? En un motor térmico esa energía se consigue quemando combustible. Al quemar combustible se consigue una alta temperatura, esa alta temperatura consigue elevar la presión de un gas, a veces agua, a veces aire, y esa presión provoca el movimiento de las piezas, los cilindros, los cigüeñales, émbolos, ese movimiento va a la transmisión y al final conseguimos ese movimiento. Si os acordáis, ayer dijimos que las máquinas lo que hacían era coger una energía, un tipo de energía y transformarlo en otro. Pues bien, una máquina con un motor térmico de combustión lo que hace es que utiliza la energía química que hay en el combustible, la transforma en energía térmica quemándola, esa energía térmica, ese calor, ese calor la transforma en energía de presión en los cilindros que suben y bajan, y esos cilindros transforman esa energía, por último,
en energía cinética, que es el objetivo final, ¿no? Que el tren ande o que el coche ande. Recordad que energía cinética es la energía asociada al movimiento. Bien, en estos motores de combustión, motores térmicos de combustión, hay dos tipos principales. Están los motores de combustión externa y los motores de combustión interna. Los motores de combustión externa, básicamente, la combustión se realiza fuera del motor. El ejemplo más típico que hay de esto era la máquina de vapor, sobre la cual se crearon los primeros trenes en el 1800 y pico. ¿Vale? Los trenes, el primer ferrocarril, por curiosidad, se creó en Inglaterra, entre Liverpool y Manchester, o más o menos por ahí. Fue la primera línea de ferrocarril utilizando esta máquina de vapor. La máquina de vapor es un motor de combustión externa. Fijaos dónde estaba la caldera, estaba aquí, y dónde estaba el motor. Estaban completamente separados. ¿Vale? Sin embargo, con la evolución de las máquinas, se intentaron hacer cada vez máquinas más pequeñas, más compactas, y se crearon los motores de combustión interna. En estos motores, la combustión del combustible, valga la redundancia, tiene lugar o se produce dentro del propio motor. Gracias a esto no tenemos que tener una caldera separada, por lo tanto se ahorra mucho espacio. Todo se va compactando y se pueden hacer cada vez máquinas más pequeñas. Motor de combustión interna son los motores de nuestros coches o los trenes. Todavía se usa la combustión externa, porque por ejemplo para hacer electricidad, turbinas de vapor. Sí. Ah. Sí. No digo que esté completamente Pues en desuso. se usa en algunos casos. Pero no son máquinas en sí, son instalaciones grandes. Cuando hablamos de una máquina que tiene un objetivo en concreto, buscamos siempre reducir y compactar. Algo que sea, por ejemplo, una máquina de tren que se mueve, ¿no? Algo así. Exactamente. Bien, estos motores de combustión interna, tuvieron gran éxito primero porque permitían reducir espacio y luego porque utilizaban un material que tenía un gran poder calorífico, como es los derivados del petróleo. ¿Vale? Como decíamos también, principalmente el uso principal es el transporte privado, vehículos de pequeño tamaño. Poco a poco han ido sustituyendo a las máquinas de vapor. Dentro de estos motores de combustión interna, los motores más comunes son los motores alternativos, que producen un movimiento de subida y bajada del émbolo, como es el caso de la mayoría de los coches. Si alguna vez habéis visto un motor funcionar, veis cómo los émbolos están subiendo y bajando. No están nunca todos subidos y todos bajados a la vez, sino que se van alternando, por eso se llaman motores alternativos. Que, como dice aquí, subida y bajada del émbolo, que va unido a una biela y esta a un cigüeñal. Todos estos elementos mecánicos los vimos en el tema correspondiente. Quiero decir que todo el mundo tiene que poder recordar lo que es una biela, elementos de transmisión, etcétera. Bien, un tipo de motor de combustión interna alternativo, un tipo es el motor de explosión, también llamados motores Otto, muy común en la industria del automóvil. Tú habrás visto seguro este tipo de motores. Suelen llamarse también motores de 4 tiempos. ¿Vale? El próximo día empezaremos o explicaremos esos 4 tiempos o esas 4 fases, que es lo que va pasando con el combustible, por dónde entra, por dónde sale, si el émbolo sube, si el émbolo baja, etc. ¿Vale? Pero por hoy lo vamos a dejar aquí. ¿Qué podemos hacer hoy?
podemos ya a partir de hoy hacer las actividades 1, que es un ejemplo muy similar al que hemos hecho nosotros hoy. Podemos hacer también la actividad 2, en la cual comparamos la máquina de vapor, motor de combustión externa, con los motores de combustión interna. Básicamente es lo que hemos hablado aquí. Y la actividad 3, que requiere algo de búsqueda por vuestra parte para ver en qué se diferencian en términos de componentes los motores diésel y los motores de gasolina. Ambos son motores de combustión interna. Bien, pues lo dejamos aquí. Recuerdo que el lunes no tenemos clase porque es festivo. Nos vemos el martes que viene. Que tengáis una buena semana. Cualquier duda o cualquier consulta que me queráis hacer, siempre me podéis mandar un correo electrónico e intentaré resolverla de la mejor manera. Un saludo a todos y a todas y hasta el martes que viene.